el 5 de enero de 2026. Ese día, el Consejo de Seguridad de la ONU se transformó, de repente, en el escenario de un drama geopolítico de altísimo nivel. ¿La razón? La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos. Una acción que, literalmente, partió al mundo en dos y desató una tormenta diplomática tremenda. Y en el centro de todo, quedaron expuestas las profundas contradicciones sobre qué es la soberanía, qué es la justicia y, sobre todo, la hipocresía internacional. Y miren, esta frase del embajador de Estados Unidos, Mike Waltz, fue la que prendió la mecha. Con eso marcó la línea de batalla en la reunión de emergencia. Para Washington, la cosa era simple. Esto no fue una intervención, fue el arresto de un criminal. Claro, una postura así encendió el debate al instante y fracturó por completo el Consejo. Y el resultado fue, bueno, una división total. El organismo más poderoso del mundo partido a la mitad. De un lado tenías a potencias como China, Rusia y varios de sus aliados en la región, que lo calificaron, sin dudarlo, de una violación flagrante del derecho internacional. Pero, del otro lado, estaba Estados Unidos defendiendo su acción como un acto de justicia, algo que tenía que hacerse. El choque, la verdad, era inevitable. Ok, pero a ver, ¿cómo se llegó a esta tormenta diplomática? ¿Cómo terminamos aquí? Para entenderlo bien, tenemos que retroceder el reloj, apenas 48 horas, al momento exacto en que todo cambió. Imaginen la escena, 2 de la mañana, en la oscuridad total de Caracas. De repente, desciende una de las unidades de élite más letales del planeta, la Fuerza Delta. Bautizaron la misión como Operación Resolución Absoluta. Y ojo, esto no fue un simple arresto, para nada. Fue una operación militar a gran escala, súper precisa, contundente, diseñada para una sola cosa: desmantelar la cúpula del poder en Venezuela. Y claro, algo así no se improvisa. La CIA llevaba meses infiltrando las redes cibernéticas del régimen, incluso estudiando réplicas exactas de los búnkeres de Maduro. Con toda esa inteligencia de primera mano, la Fuerza Delta pudo entrar en lo que muchos describían como una fortaleza de acero. Y en cuestión de horas, lograron su objetivo: extraer a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Pero la operación no terminó ahí, en Caracas. Lo que siguió fue una cadena logística súper compleja. Primero, la extracción táctica. Luego, lo llevaron al Mar Caribe, al buque USS Iwo Jima para una estabilización y un examen médico. De ahí, una parada técnica en Guantánamo. Y el destino final, nada menos que una corte federal en Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo. Todo un recorrido. Cuando la noticia de la captura explotó, no hubo una sola reacción. Hubo dos, completamente opuestas. El mundo literalmente se partió en dos realidades paralelas, y esa división se vio clarísima en las calles, revelando una fractura global mucho más profunda de lo que se pensaba. Por un lado, vimos protestas en ciudades como Tegucigalpa, también en varias capitales europeas. Los que salieron eran, en su mayoría, activistas locales, con pancartas de Free Venezuela, denunciando el imperialismo yanqui. Pero había un detalle muy revelador en estas marchas: la casi total ausencia de venezolanos. Curioso, ¿no? Pero claro, esa era solo una cara de la moneda. Mientras unos protestaban por una cuestión ideológica, millones de venezolanos en el exilio estaban sintiendo algo radicalmente diferente. El testimonio de Alfonso González, un migrante en Chile, lo resume todo. Para ellos, esto no era sobre geopolítica, era sobre la esperanza real de poder volver a casa y abrazar a los suyos. Y esa esperanza simplemente se desbordó. De repente, en Lima, en Medellín, en Quito, en Madrid, las calles se inundaron de banderas venezolanas. Pero fíjense, no eran protestas, eran momentos de catarsis pura. Eran celebraciones de gente que tuvo que huir de la miseria, de la opresión, y que en la caída de Maduro no veían una invasión, veían una liberación. Entonces, la pregunta es obvia: ¿por qué esta desconexión tan brutal? ¿Cómo es posible que existan dos realidades tan opuestas? Bueno, la respuesta nos lleva directo al corazón del debate en la ONU, y a una acusación muy seria, la de hipocresía por parte de la comunidad internacional. Y en medio de todo este debate surgió una expresión muy particular: rabo de paja. Para quienes no la conocen, tener rabo de paja significa tener algo que ocultar, una conciencia culpable.
Y los críticos acusaban a la ONU y a muchos de sus países miembros de tener un rabo de paja enorme con el tema de Venezuela. ¿La razón? Su indignación parecía muy, pero muy selectiva. Y aquí es donde la acusación de hipocresía se vuelve muy clara. A ver, durante años, la propia ONU, con sus propios informes, documentó crímenes de lesa humanidad, torturas, fraudes electorales, de todo bajo el régimen de Maduro. Pero el Consejo de Seguridad nunca hizo nada. Silencio. Sin embargo, apenas Estados Unidos interviene, la condena por violar la soberanía fue inmediata, unánime y rotunda. ¿Se ve el contraste? Y si faltaba algo, el detalle que para muchos fue el colmo de la ironía, fue quien presidía esa sesión de emergencia para defender la soberanía de Venezuela. Nada menos que Somalia. Sí, Somalia, un estado que por décadas ha sido sinónimo de guerra civil y de innumerables intervenciones militares y humanitarias, muchas de ellas lideradas por la mismísima ONU. Esto nos deja ver que, para países como Rusia, China y Cuba, la defensa de la soberanía venezolana quizás no era solo por ideología. Mantener a Maduro en el poder les representaba beneficios económicos y estratégicos gigantescos. Hablamos de control de activos petroleros, pago de préstamos opacos con crudo, envíos diarios de combustible gratis. Todo esto, claro, mientras se ignoraba por completo el colapso humanitario del país. Bueno, dejemos por un momento la geopolítica y los pasillos de la ONU y volvamos a la gente, porque todo este debate abstracto sobre la soberanía choca, pero de frente, con la realidad durísima que ha vivido el pueblo venezolano. Este número lo dice todo. Más de 7 millones. 7 millones de venezolanos que se vieron forzados a huir de su propio país. Esto creó la crisis de refugiados más grande en la historia de nuestro hemisferio. Y no es solo una cifra, ¿eh? Detrás de ese número está la suma de millones de tragedias personales de familias rotas. Y esto nos lleva, de nuevo, al corazón del debate. Mientras en la ONU se hablaba de una soberanía de papel, un concepto legal, la realidad humana para los venezolanos era otra. Era la de vivir bajo un Estado que había fallado en su deber más básico, protegerlos. Peor aún, un Estado que se había convertido en muchos casos en su principal agresor. Y no hay que olvidar la justificación de Estados Unidos para su acción. Maduro enfrentaba cargos gravísimos: narcoterrorismo, ser el líder del Cartel de los Soles, conspiración para importar cocaína, lavado de dinero. Y lo más irónico de todo es que muchos de los otros crímenes, los de lesa humanidad, fueron documentados por la misma ONU. Sí, la misma organización cuyos miembros decidieron ignorar todo eso para condenar a Washington. Entonces, después de ver todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la voz que realmente importa? La que emerge de este evento tan complejo y que dividió al mundo. Pues parece que para millones de venezolanos, para la diáspora, para las víctimas de la represión, para las familias separadas, el debate nunca fue sobre geopolítica. No se trataba de un juego de ajedrez entre potencias. Fue algo profundamente personal. Fue ver la posibilidad, por primera vez en muchísimo tiempo, de alcanzar algo que ya parecía imposible: justicia. Al final, todo este episodio nos deja con una pregunta fundamental, una que va mucho más allá de Venezuela, y es esta: ¿dónde termina la soberanía de un Estado y dónde empieza la responsabilidad de proteger a su gente? ¿Hasta qué punto ese principio de soberanía puede usarse como un escudo para un régimen que en la práctica está destruyendo a su propia nación? Es una pregunta muy complicada y, como hemos visto, su respuesta todavía se está escribiendo.